Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte, y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo trabajar la memoria, porque en vídeos anteriores hemos hablado de cómo organizarse, cómo prepararse, cómo concentrarse, cómo incluso hacer técnicas de estudio básicas como el subrayado, el resumen y el esquema. Todo eso está muy bien, pero si luego no somos capaces de memorizar, pues no va a servir de nada. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. La memoria es como un músculo más que hay que entrenar. Si no estás acostumbrado a memorizar, pues probablemente te va a costar un montón. Y cuanto más acostumbrado estés a memorizar, menos te va a costar. Así que hoy te traigo una serie de técnicas para intentar ayudarte a aprender a memorizar, y poco a poco verás que cada vez te resulta más fácil. Aunque la verdad es que si nunca has tenido práctica en memorización, te recomiendo que incluso empieces por memorizar cosas como letras de canciones que te gusten o fragmentos de textos que te gusten, de libros, de lo que sea, porque es una forma de poner a la memoria en funcionamiento y así luego ir entrenándola para cuando tengamos que memorizar cosas que no nos gusten tanto. Entonces, lo primero que te recomiendo es que en clase o en la lección, si es online o lo que sea, en el vídeo atiendas y tomes apuntes, ¿vale? Tengo vídeos de tomar apuntes, los dejaré por aquí arriba, pero porque ya es mucho más fácil asimilar algo escuchándolo y viéndolo que solo leyéndolo. El profesor o el vídeo que sea te va a mascar la lección de alguna manera. Y pues eso es interesante. Y también te recomiendo que esa misma tarde, como mucho al día siguiente, cuando llegues a casa, repases esa lección, esos apuntes que has tomado, o bien si los pasas a limpio o lo que sea. La cosa es que los vuelvas a ver, porque eso te va a fijar el conocimiento. Y esto tiene que ver con mi primera técnica de memorización, de la que ya he hablado en otros vídeos, que se llama la repetición espaciada. La repetición espaciada es una técnica en la que consiste en repasar el mismo contenido, repetirlo, pero ir espaciando esas repeticiones. Al principio tienen que ser más seguidas, por ejemplo, después de ver la lección o de estar en clase y escuchar al profesor por la tarde, luego, o al día siguiente, luego a lo mejor a los 2 o 3 días, dale, que ya probablemente llegue casi el fin de semana, dale un repasillo y luego a lo mejor puedes saltar hasta el siguiente fin de semana sin volver a repasar, pero te vas a acordar. En cambio, si lo ves en clase y no vuelves a repasarlo hasta 2 fines de semana después, probablemente te suene a nuevo todo. Eso es la repetición espaciada, es la primera técnica. Esa vale para cualquier materia, ¿vale? Pero ahora, ¿cómo consigo meterme en la cabeza el contenido que tengo que repetir espaciadamente? Bueno, pues primero el hecho de haber hecho el subrayado, el resumen y el esquema te van a ayudar a trabajar el contenido, lo tienes que trabajar. Otra forma de trabajarlo que para mí es muy útil ya, sobre todo a la hora de repasar, es decir, ya conozco el contenido y estoy empezando a intentar aprenderlo y recordarlo, depende de si eres una persona más visual o más auditiva, escribirlo una y otra vez, ¿vale? Yo suelo usar la tablet para no gastar tanto papel, o la pizarrita Veleda para no gastar tanto papel y poder repetir una y otra vez pues los textos, las listas o lo que me tenga que aprender. A mí escribirlo me ayuda un montón, se me queda muchísimo escribiendo. Hay gente que no es tan visual como yo, que es más auditiva, entonces en vez de escribir, o bien lo dicen en voz alta, o bien incluso lo dicen en voz alta, se graban con la grabadora del móvil y luego lo escuchan. En plan, estás andando por la calle o estás haciendo algo en casa y lo escuchas. Y de escucharlo, además con tu propia voz, con tus propias palabras, pues se te va quedando. Esas son dos opciones para mí de empezar a interiorizar el contenido. Luego, depende del tipo de contenido, por ejemplo, si es más de memorieta, de listas o de palabras, me gusta mucho, y yo lo uso de hecho, las técnicas mnemotécnicas. Las técnicas mnemotécnicas son una serie de trucos en las que tú vas a asociar el inicio de la palabra o algo una palabra que se parezca a esa palabra, aunque empiece por la misma inicial pero que luego cambie, y vas a crearte una frase que es más divertida de recordar y que te va a servir para aprenderte ciertas cosas. Por ejemplo, en esta oposición que acabo de aprobar hace poco para aprenderme los aminoácidos,
esenciales utilizaba una frase que era: Fer se hizo un lío tremendo y Valle le metió un triptófano. Entonces cada inicio de cada palabra corresponde con un aminoácido esencial y pues así me los aprendí. Y también esa misma frase adaptada servía para otra lista de aminoácidos y bueno, pues a mí me parece útil. Puedes crearte tus propias frases, pero de lo básico, en plan, los ríos de España, las provincias de Castilla-La Mancha, las de Castilla-León, los aminoácidos, incluso las 10 capas del ojo de la retina, todo eso. Tienes ya en internet frases y las tienes en español y en inglés, así que si tus clases son bilingües también tienes frases mnemotécnicas hechas. Pones en Google frase mnemotécnica no sé qué y te va a salir casi seguro si es algo frecuente de estudiar. Otra forma, por ejemplo, si son más fechas, si son más personajes históricos, otro tipo de literatura, es crearte una historia. Tú te cuentas una historia de, pues en 1942, bueno, esta historia es verdad, ¿no? Colón llegó a América, yo qué sé, y entonces pues te vas formando tu propia historia, o yo qué sé, pues Quevedo en 1943 escribió un libro, entonces tú a lo mejor te inventas que pues en Quevedo vendió 1943, no puede ser 1943 Quevedo, 1600, yo qué sé, vendió no sé cuántos miles de libros y ganó no sé cuántos miles de euros y eso es no sé cuántas fechas de no sé qué libros de la Quevedo. Y así pues te lo aprendes. Entonces jugar a montarte historias, de hecho hay un juego de mesa de eso. Y luego hay una técnica que yo la verdad es que no lo uso porque, como ya os digo, soy muy visual y a mí con tener mis apuntes, yo ya me acuerdo de dónde están las cosas de mis apuntes. Pero si os cuesta ser visuales y no sois capaces de pensar, luego también con lo de subrayar y los colores a mí me sirve mucho, ¿vale? Si no sois capaces de recordar dónde está o en qué parte de vuestros apuntes está en el esquema o lo que sea, hay una técnica que se llama los palacios mentales. Yo la verdad es que no la he necesitado usar porque ya os digo que soy visual, pero si a lo mejor sois más auditivos o no sois visuales, os puede servir. Y consiste en que en tu mente te creas como una casa o un palacio mental. Y ahora en cada habitación de la casa vas a ir poniendo un contenido, vas a ir haciendo como cajones. Entonces imaginaos que estamos en el tema de los ecosistemas y vamos a asociar un ecosistema a una casa. Pues ¿cómo lo haría yo? Pues por ejemplo yo diría que la estructura de la casa corresponde con el biotopo, ¿no? Que son las partes físicas. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en el ecosistema? Pues la temperatura, pues entonces tenemos calefacción, la luz, tenemos la luz eléctrica, el agua, lo que tú quieras tener en cuenta en tu ecosistema, pues lo vas asociando con distintos elementos y suministros de la casa. Luego, por ejemplo, si tienes que hablar de la parte de las redes tróficas, que es la parte de la alimentación, ¿dónde voy a guardar yo las redes tróficas o, por ejemplo, los pisos tróficos, los niveles tróficos? Pues los voy a guardar en la cocina, porque así me acuerdo de que es con la parte de alimentación. Si voy a guardar, por ejemplo, la parte de las relaciones, pues podemos hablar, por ejemplo, si son las relaciones intraespecíficas, pues que son las de dentro de especie, podemos pensar a lo mejor que es como más la parte más íntima, pues la podemos poner en el comedor. Yo como con mi familia en el comedor es cuando aprovecho para tener esa relación de mayor intimidad con mi familia. En cambio, a lo mejor las relaciones interespecíficas, que son las de entre especies, pues a lo mejor si yo recibo a alguien o vienen amigos, los recibo en el salón. Pues entonces en el salón voy a guardar todas las relaciones. Y entonces yo empiezo que si competencia, que si mutualismo, que si simbiosis, y todas pues las puedo ir poniendo en distintos sitios del salón. Entonces al final es una forma de organizarte el contenido y básicamente siempre se trata de asociar algo más al contenido para que te ayude a recordarlo, aunque al final la palabra y el contenido te lo vas a tener que aprender igual. Es como estos juegos para romper el hielo de principio de curso, que es soy fulanito y me pica la nariz, pues yo soy menganito y me duele el brazo, y entonces al final te acuerdas de los nombres de fulanito y menganito porque a fulanito le picaba la nariz y a menganito le duele el brazo. Es algo parecido, ¿vale? Y nada más, espero que os hayan servido mis consejos, que los pongáis en práctica. No es cosa de un día, como decía, la mente es un músculo y la memoria es un músculo y hay que entrenarlo, pero poco a poco, si sois constantes, veréis que los resultados van a ser muy buenos y que cada vez será más fácil. Cualquier duda que te quede, cualquier otra técnica que conozcas, lo que quieras, lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.